quiero pedirle que esté muy atento. Yo no soy de los predicadores que alzan mucho la voz. A veces toca para que se apercibe un poco, se despierte, se espabile, porque me gusta ser un poco más reflexivo, un poco más entrar en la dinámica de la deducción, de que las cosas salgan de su propio corazón, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto. Y quiero compartirle hoy algo que yo he titulado En pañales. Y cuando seguramente muchos de ustedes tal vez vieron la publicidad, dijeron no, como el pastor dijo, eso va a ser jaloncito de orejas, porque, ¿cierto? Pero es con amor, hermano, es con amor, porque como nos decía también el pastor hace un momento, les tenemos que decir al Señor, sí Señor, aun cuando hayan jaloncitos de orejas. Y mi hermano, pues si después de esto usted dice no, yo creo que esa palabra no era para mí, pues bueno, de pronto sí era para usted, pero no la entendió. No la entendió. Y se llama En pañales. Y realmente el tema que quiero tratar, porque pues el título es En pañales, pero el tema es la madurez del cristiano en medio de un mundo inmaduro. Y quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Yo le voy a leer en la Reina Valera y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Padre, en esta hora, Señor, te damos gloria, te damos honra y alabanza, Dios, y abrimos nuestro corazón, Señor, a tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que es espíritu y es vida, tu palabra que es espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que no sea el hombre, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, edificando nuestras vidas, dándonos crecimiento, Señor, porque lo necesitamos. A eso hemos venido también en esta noche, Señor, a darte gloria y honra, Señor, pero a decirte, dispuestos estamos, Señor, a escuchar tu voz, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Y esas ovejas son las que glorifican al Padre. Aquí estamos, Señor, con el deseo de darte gloria, y que los cielos sean abiertos y escuchar la voz de nuestro Padre Celestial decir: este es mi hijo, esta es mi hija amada, el cual me complace, en el cual me deleito. Es el deseo de nuestro corazón. Quita, Señor, los aires, todo aquello que no sea tuyo, Señor, todo lo que no provenga de ti, Señor. Disipa toda tiniebla en el nombre de Jesús y trae libertad, Señor, en este lugar, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que vivimos en una sociedad inmadura? Usted ve las redes sociales y ve una cantidad de gente inmadura, hermano, pero tremendo, tremendo. Gente que hace unas cosas y uno dice: ¿y cuántos años tendrá con unas bobadas? Salen con unas cosas. Y si usted se da cuenta, hablando precisamente de las redes sociales, más, yo diría que el 70% de lo que se publica en las redes sociales, de lo que se comparte en las redes sociales, pretende ser chistoso, pretende ser gracioso, pretende ser algo que distrae o que llama la atención, pero realmente cosas edificantes, ¿cuántas?
muy contaditas, ¿cierto? Muy poquitas. Y como ahora la gente no le gusta demorarse mucho leyendo, a mí me dicen, yo comparto unos devocionales por la mañana y en el grupo de la iglesia y me dicen, ¿y por qué no los envía en audio? Digo, no, es mejor que lean, porque cuando uno lee entiende más la palabra, como que entra más. Pero de pronto uno pone el audio o pone el video y mientras está ahí haciendo otra cosa, está ahí, no está como apercibido de lo que Dios le está hablando, de lo que Dios le está queriendo transmitir. Y entonces encuentra uno mucha cosa tonta. Y yo le quiero leer una serie o una lista, pues, de cositas que yo escribí por aquí, que me parecen a mí que son como muestras de inmadurez. Muestras de inmadurez. Entonces, a medida que las voy leyendo, de pronto usted va a decir, bueno, ese me salvé, esa no es para mí. Pero si en una de esas le pega, entonces usted puede decir, uy, positivo, como dice el pastor, positivo para inmaduro. Y hay que empezar a analizar eso un poquito, ¿cierto? ¿Qué encuentra uno en el comportamiento y en la mentalidad inmadura del mundo? Por ejemplo, eso, que se pierde mucho el tiempo entretenidos en tonterías. Entretenidos en tonterías. A veces uno podría pasar ese tiempo, esos 10 minutos, 15 minutos leyendo. No tiene que ser la palabra, si es la palabra, maravilloso, pero leyendo un buen libro o haciendo otro tipo de cosas. Pero cuando usted menos se da cuenta, lleva 40 minutos, una hora viendo reels y haciendo así. Preocuparse por trivialidades, por cosas vanas. El mundo guarda mucho rencor, mucho resentimiento, guarda mucha ira, mucha falta de perdón. Y después terminan victimizándose ellos mismos. Son las víctimas. Y uno ve las redes sociales lleno de víctimas por todo lado, ¿cierto? El mundo hace burla o chiste de asuntos que son serios. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un asunto muy serio, mi hermano. Fue algo que Dios creó, pero el mundo hace burla del matrimonio tremendamente, ¿cierto? Donde los padres son tontos, donde la infidelidad, eso es ser vivo, ¿cierto? Y que no me pillen. Donde, el esposo se burla de la esposa se burla del esposo, los hijos de los padres de los hijos. Y un montón de videos que usted puede encontrar en las redes de cosas tontas acerca de la familia, de la pureza, de la responsabilidad. Ser responsable ya no es llamativo. Ahora hay que ser vivo, hay que estar pilas, papaya puesta, papaya partida, ¿cierto? Y el mundo es así. Otro signo de inmadurez, buscar aparentar menos edad a través de la manera de vestir o de actitudes, y no se dan cuenta que se ven ridículos. ¿Se ha visto eso? Señoras, hombres de 40, de 50 y vestidos como de 20, de 15, y no se dan cuenta los ridículos que se ven. O teniendo ese tipo de actitudes de chinitos, como digo, haciendo una cantidad de bobadas. Hacen berrinches cuando no se les da la razón o cuando no se está de acuerdo con su postura. Se involucran en todo tipo de conversación o de tema, creen que lo saben todo. Ahora usted encuentra predicadores que saben de todo. Ahora usted encuentra aplicaciones que le botan un sermón en 3 minutos. Todo es así, rápido. Todos saben de todo. Dificultad para controlar la lengua. Les encanta llevar la contraria, aunque sepan que no tienen razón, solo por llevar la contraria.
Cambian repentinamente de emociones esperando que los demás sean empáticos. Y esa palabrita, empático, es una palabra que ha salido hace poco relativamente. Lo mismo que la palabra resiliencia. Son palabras que ahora son muy de moda, pero que hace 10, 15 años no se usaban mucho. O hay otra palabrita que también ya se han inventado y que todos las usamos, y es tóxico. Ahora todo es tóxico. Las relaciones son tóxicas. Llévele a encontrar a alguien, es tóxico. Es que ese hermano es tóxico, es que esa hermana es tóxica. De pronto hasta esta predicación pueda pensar usted que es tóxica también, ¿cierto? Porque no le está cayendo muy bien. Al final usted puede decir, no, es que ese hermano es más tóxico. Y en realidad, ¿qué significa eso? En realidad es una palabra que se utiliza mucho para decir, no me gusta cómo es esa persona o cómo me trata esa persona. No hemos aprendido a entendernos. Otro signo de inmadurez: dar mayor importancia a lo chistoso, ya lo hemos dicho, y a lo divertido que a lo que es edificante. Buscar argumentos necios para defender lo vulgar, lo inmoral, lo inmundo. Mire que me parece tan absurdo eso. Dicen estudios, y no dicen cuáles, pero hay estudios que dicen que las personas inteligentes son vulgares, son groseros. Eso va a encontrar usted gente que le argumenta ese tipo de cosas, que el inteligente es grosero. ¿Dónde salen argumentos falsos? Buscan excusas que los justifiquen de sus comportamientos, de sus pensamientos, de sus decisiones. Toman decisiones apresuradas que terminan en fracasos, en traumas y en soluciones erróneas. Y después es que Dios tiene necesidad de aprobación. Y si no, se ofenden, se irritan, hasta porque no los saludan. Desean controlar las situaciones, las relaciones, las circunstancias, las decisiones. Quieren controlarlo todo. Quieren tener el control de todas las cosas. Es un gran signo de una persona infantil que quiere llevar el control de todo. Sirven, hablando de la iglesia, para ser el centro de atención, para recibir el aplauso, para recibir aprobación humana. No reconocen los talentos de los demás o los envidian. Contienden continuamente con quienes no piensan como ellos. Y ¿sabe esta última? Viven sospechando continuamente de todo el mundo, armando historias en su mente. O sea, como decimos a veces, ¿no? Se arman unos videos y se los creen. Pero entonces quiero que comencemos en esta noche viendo un poquito acerca de qué es entonces la madurez. Si esos son símbolos de inmadurez, ¿qué es la madurez? Y encontré una definición Madurez dice que es la capacidad de comportarse mental y emocionalmente como un adulto. Pero yo saqué mi propia definición de madurez, y para mí madurez es la coherencia entre el desarrollo físico, mental y emocional. Entonces, yo no soy médico, yo soy papá, y cuando uno es papá, uno se vuelve experto en tablas de crecimiento. Uno se vuelve experto en eso. ¿Cuántos son papás aquí y saben de tablas de crecimiento? ¿Cierto? Gracias, hermano Jesús. Y entonces el doctor le enseña a uno y le dice que, bueno, determinado tamaño o estatura del niño, entonces debe pesar tanto, ¿cierto? Y entonces, eso antes, cuando yo era niño, hace, creo que el siglo pasado, había una línea estándar
Entonces todos los niños tenían la misma línea, todas las niñas tenían la misma línea. Pero con el tiempo, ya con mis niñas, ya la cosa es diferente. Entonces ya cada niño individualmente tiene su propia línea de crecimiento. Porque puede ser que es pequeñito y entonces por lo tanto pesa menos. O que es de talla grande, entonces por lo tanto va a pesar más, ¿sí? Entonces eso lo ha ido cambiando. Pero lo lógico es que haya una relación entre la talla y el peso. Si el niño es muy grande, pero pesa muy poco, algo anda mal. O si el niño es pequeño y pesa demasiado, algo anda mal. Pues espiritualmente pasa algo igual, algo muy similar. Nosotros tenemos que mirar, ¿será que yo estoy creciendo espiritualmente de acuerdo con el tiempo que llevo en Cristo? ¿O de pronto me quedé por allá en una talla pequeña? ¿O estoy desnutrido espiritualmente? Y tengo que mirar eso, porque si no estoy creciendo adecuadamente, de pronto estoy siendo una persona inmadura. Estoy teniendo actitudes inmaduras en Cristo. Y es que desafortunadamente existen 4 malentendidos. Voy a hablar de solo de 4, pueden haber más, pero voy a hablar de 4 malentendidos que hay en cuanto a la madurez cristiana. Se cree, el primer malentendido es que se cree que la madurez espiritual está determinado por el alto conocimiento que yo tengo de la Biblia. Si yo sé mucha Biblia, entonces soy muy maduro espiritualmente. ¿Será eso cierto? ¿Será que el conocimiento de la Biblia, el aprenderme todos los versículos, el saber dónde están todos los libros, el saberme todas las historias, el conocer doctrina, me hará realmente una persona madura espiritualmente? Pues había un hombre, nos relata Juan capítulo 3, que había un hombre que se llamaba, ¿cómo? Ahí debe estar ya. Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era? Era un estudioso de la palabra, de las escrituras, mi hermano. Era un principal y conocía. Pero el hombre maduro espiritual, nada. El Señor Jesús vino y le dio una de las revelaciones más tremendas a este hombre. Y le dijo a él que Dios amaba tanto al mundo que había dado a su Hijo unigénito. Es el versículo más famoso de la Biblia, ¿cierto? Que más conocemos los cristianos. Y le muestra esta revelación y le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Es que para llegar al cielo hay que ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. Eso es una revelación tremenda. Pero este señor, a pesar de que conocía las escrituras totalmente, le sale con una bobada. Y le dice: ¿y cómo puede un hombre volver a meterse en el vientre de su mamá? Y el Señor Jesús, yo me imagino la cara del Señor Jesús viendo a Nicodemo y dice: ay, esto es mucha. Y le dice eso. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Podemos de pronto saber muchas cosas de la Biblia, pero no conocer las profundidades, las enseñanzas que nos dan crecimiento espiritual. Entonces, no hay garantía en que el alto nivel de conocimiento nos haga maduros. Pero hay un segundo malentendido en la madurez. Se cree que la madurez espiritual está determinado por el dinero o por el tiempo y la energía que yo dedico para la iglesia, para las cosas de Dios. ¿Será que sí? ¿Será que una persona madura espiritualmente es aquella que mete la manito al bolsillo y da? ¿Que se necesita? Claro que sí. ¿O que hace muchas cosas en la iglesia que se necesitan? Claro que sí. ¿O que derrocha mucha energía en las cosas de Dios? Que también se necesita. Pero eso no es suficiente. Yo conozco muchas personas que son tremendos instrumentos en las manos de Dios,
pero salen también con muchas inmadureces, con muchos comportamientos y actitudes inmaduras. El ejemplo que encontramos en la Biblia es la viuda. La viuda nos desbarata este argumento de creer que la madurez espiritual está determinada por el dinero, o por lo mucho que yo hago, o las muchas posesiones, o la mucha energía que yo hago. ¿Qué dio la viuda, mi hermano? ¿Qué dice Marcos 12:44? Que de todos ella dio todo lo que tenía. Los demás, que dieron lo que les sobraba. Hay mucha gente que de pronto está aquí corriendo, haciendo una y otra cosa, pero no es porque realmente en su corazón le nazca hacerlo, sino porque quieren ese lugar de reconocimiento, o porque les sobra el tiempo hasta de pronto y no tienen nada que hacer en la casa y no se los aguantan. Pero que verdaderamente nosotros podamos decir, bueno, hay una madurez espiritual en mí que no está determinada por el dinero, por lo que yo pueda dar. Se me ocurre el joven rico. El joven rico tenía muchas posesiones, pero no quiso seguir con el Señor, no quiso caminar con el Señor. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y ahí qué pasó? Se me ocurre también María, la madre de Jesús. ¿Eran ricos? ¿Cómo podemos saber que María, José no eran ricos? Dice la palabra de Dios que cuando ellos llevaron la ofrenda que tenían que ofrecer, ¿qué llevó María? Llevó tórtolas, llevó palominos, que era la ofrenda más pequeñita, que era para aquellos que no tenían. Pero María sí le dijo a Dios, aquí está tu sierva, haz conmigo como quieras. Entonces, realmente la madurez espiritual no puede estar determinado mucho por eso. Pero tampoco, en tercer lugar, la madurez espiritual puede estar determinada por la alta posición del liderazgo en la iglesia. Pero es que yo soy pastor, entonces yo soy maduro espiritualmente. Pero es que yo ya llevo 28 años en el ministerio, entonces yo ya soy maduro espiritualmente. No, pero es que yo soy aquí el líder de lo que sea. Eso tampoco determina que yo sea una persona madura en Cristo. Miren los fariseos. Los fariseos eran de alta posición dentro del rango del pueblo de Israel, ¿no? Eran muy respetados, eran casi que intocables, eran, como dicen hoy en día, los ungidos del Señor. Pero eran maduros espiritualmente. El Señor Jesús criticó mucho la posición, el pensamiento, las actitudes de los fariseos. Nos dice la palabra en Lucas 11:43 que el Señor les decía: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. A ellos les encantaba ocupar el primer lugar, el lugar de privilegio. Me acuerdo también de los apóstoles Juan y Andrés, que la otra vez hablábamos de eso, ¿cierto? Que querían ocupar lugar de preeminencia, uno a la derecha, el otro a la izquierda del Señor. ¿Determina eso realmente mi madurez? Yo diría que al contrario, ¿no? Es muy evidente que cuando alguien quiere posición, cuando alguien quiere ese lugar, es porque de pronto es una persona inmadura. Y en cuarto lugar, se malentiende que la madurez espiritual se determine por las experiencias y los dones espirituales. ¿Será que vivir experiencias sobrenaturales, será que ejercer los dones espirituales es una señal de madurez espiritual? Comenzamos leyendo a los Corintios lo que el apóstol Pablo les decía a los Corintios. Él les decía: ustedes ya deberían estar comiendo algo sólido, no sé, changuita. Hoy me tomé una changua, está más rica. Deberían estar comiendo carne,
pero no pueden. Todavía toca darles lechecita. Ya deberían, pero todavía ni siquiera pueden. ¿Qué pasaba con los corintios? Les cuento si no lo saben, y si lo sabe, pues lo va a recordar. Los corintios era una iglesia impresionante, mi hermano, impresionante en dones. Tenía manifestaciones de los dones espirituales, todas, pero se habían vuelto unos desordenados. Habían permitido que eso se les saliera de las manos. No habían aprendido a administrar lo que el Señor les había puesto en sus manos. Y se dejaron desviar y armaban unos problemas ahí en la iglesia tremendos. Y le dieron prioridad a los dones espirituales por encima del fruto del Espíritu. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ejercían los dones, pero habían situaciones, casos de inmoralidad sexual. Ejercían los dones, pero habían casos de borracheras, de excesos. Se reunían y ya no se reunían para la Santa Cena de una manera ordenada y bonita, sino para ver quién sacaba más pecho que el otro. Uy, el hermano la vez pasada trajo, no sé, un pavo relleno, pues yo esta vez voy a traer 2 pavos rellenos. Y entonces eso terminó en unos bacanales y en unas borracheras impresionantes. Pero tenían los dones. Y el problema con los dones es que si no se controlan, traen desorden. Traen desorden a la iglesia. Y eso fue algo criticado por el apóstol Pablo como inmadurez espiritual. Pero bueno, ya les hablé entonces de cuáles son las cosas que no determinan la madurez espiritual. Entonces, ¿qué sí determina la madurez espiritual? ¿Qué determina que un cristiano sea verdaderamente maduro? Pues me parece muy interesante que en la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, 10 capítulos más adelante, que es un capítulo muy conocido, el apóstol les empieza a hablar acerca del amor, ¿cierto? A ver, dice primero los Corintios 13, los versículos del 1 al 3: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, mire, dones, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dones, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, dones, y si tuviese toda la fe, dones, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, mire, dinero, ¿cierto?, para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Según estos versículos, mi hermano, ¿qué determina entonces que un cristiano sea verdaderamente maduro en el espíritu? El amor. Y no cualquier amor, porque el amor del que está hablando aquí el apóstol Pablo es ¿cuál amor? El amor que tuvo el Señor Jesucristo por nosotros. Un amor sacrificado, un amor que se da, un amor que no escatima nada, un amor que va mucho más allá de mi egoísmo. Eso sigue diciendo más adelante en los versículos del 4 al 7, ¿cierto? Dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece. Que no se envanece, ¿qué significa, hermano? Que no piensa en cosas bobas, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Yo no sé si ya me he escuchado esto, pero lo voy a volver a decir si no lo he escuchado. Soportar en el texto bíblico no significa aguantar. Mi hermano,
si queremos ser maduros espiritualmente, no se trata con que me tengo que aguantar a la hermanita. Porque es que es mi hermanita, me la tengo que aguantar. No, cuando la palabra de Dios habla de soportar, no está hablando de eso. Está hablando de soportar, de apoyar. ¿Cierto? ¿Cuántos han colocado un soporte en algún lado en su casa? No sé, para un libro, para una matera o algo. Son soportes. Eso es de lo que habla la palabra cuando dice soportar. Todo lo soporta, o sea, está dispuesto, está listo para aguantar con el hermano en su necesidad, en su dificultad, en sus problemas, en sus situaciones. Pero hermano, hablo de todo esto porque nos encontramos a veces con unas situaciones como en el mundo, al interior de la iglesia, muy similares, con actitudes de mucha inmadurez, sufriendo porque no me saludaron o sufriendo porque me saludaron, porque es que cualquiera de las dos cosas nos disgusta, nos puede disgustar, o porque Dios puso a no sé quién en tal puesto, o sufriendo porque si le tengo que decir así o le tengo que decir asá. Cosas que son tan vanas, tan superficiales, cuando el Señor nos ha llamado es a un cambio de actitud. En eso sí se manifiesta la madurez del cristiano, y es en la actitud, en su carácter, ese carácter sacrificado de unos por otros. El que todavía sigue haciendo la pataleta no ha entendido eso. El que todavía hace el berrinche no ha entendido eso. El que todavía se enoja por unas cositas tan sencillitas no ha entendido eso. Dice la palabra de Dios que sigamos la paz ¿con quién? Con todos, en cuanto dependa de nosotros. Hermano, seguir la paz con todos es un descanso impresionante. No se imagina cuánto. Que usted pueda decir: oiga, venga a ver, yo con quién tengo lío, con quién tengo problema. No con nadie. Pero que de pronto usted llegue a la iglesia, entre por la puerta y diga: ay, no, ese hermanito no. Y va por, ay, no, con ese tampoco. Y empiece como a esquivar, como ahí hay algo. Ahí hay algo de inmadurez, ahí hay algo que no está bien. Pero que usted se pueda encontrar con el que quiera y tranquilamente estrecharle la mano, saludarle, bendecirle, charlar sin ningún problema, porque no le debe nada, porque no tiene nada que temer. Como que me cae mal, como que es que me mira feo. Desafortunadamente, a algunos la cara no nos sirve de mucho. A mí me ha tocado aprender aquí a sonreír más, porque la cara no me ayuda. Pero entonces se hacen unos videos, se arman unos videos. Es que el hermano es como... No, hermano, no se arme historias. Acérquese y pregunte y verá que la cosa es muy diferente tal vez. Es cuestión de carácter. El carácter del cristiano está fundamentado en el amor ágape de Dios. Me parece muy interesante que hablando de la lechecita, el escritor de los Hebreos, y creo, pastor, que este texto que voy a leer da un indicio que pueda ser Pablo, porque Pablo utiliza prácticamente las mismas palabras en Corintios. En Hebreos 5 del 11 al 14 dice que los niños no se deben dejar engañar. Lo vamos a proyectar, por favor. Hebreos 5 del 11 al 14. Vamos poco a poco a eso. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el escritor de los Hebreos, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Seguramente usted ya ha escuchado muchas veces cosas al respecto. Vamos a ver si somos tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechecita y no de alimento sólido. Siguiente. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto. Usted puede reemplazar tranquilamente esa palabra por inmaduro en la palabra de justicia, porque es un niño. Y el 14 dice, pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe lo que hace el alimento espiritual? Nos hace madurar y nos hace discernir. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, versículo 2, nos dice casi lo mismo. Dice que el alimento nos da crecimiento. Ahora tiene que ser un alimento sano, mi hermano, y usted tiene que darle gracias a Dios que en este lugar se consume alimento espiritual sano. ¿Escuchó eso que le dije? Tiene que darle gracias a Dios por eso, porque hay muchos lugares donde el alimento está rancio o avinagrado, o no sabe bien, o no nutre. De pronto es solo dulce. ¿Y cómo le cae a un niño solo dulcecito? Le cae mal, no le hace bien. No va a crecer, ese niño sano y fuerte. Va a necesitar de verdurita también. Va a necesitar de cosas que lo nutran bien. Y aquí hay buen alimento, mi hermano. Tiene que darle gracias al Señor por eso. Entonces ese alimento sano da crecimiento. Necesitamos alimentarnos de ese alimento. ¿Cómo finalmente, y ya casi a manera de conclusión, cómo podemos nosotros entonces desarrollar madurez espiritual? ¿Cómo desarrollamos madurez espiritual? Y me voy a basar sencillamente en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 5 al 7. El apóstol Pablo en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? No los frutos, el fruto del Espíritu. ¿De qué está compuesto? Amor, fe, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre y dominio propio. ¿Sí? ¿Me faltó alguno? Templanza. Templanza es dominio propio. Bueno. El apóstol Pedro, en la segunda carta, hace algo muy similar. Y no quería utilizar el fruto del Espíritu, aunque me parece muy interesante que la palabra lo haya mencionado como el fruto, porque quiere decir que debemos consumirlo, que es algo que nos va a nutrir espiritualmente y que es muy importante. Pero el apóstol Pedro dice en su segunda carta: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué interesante que el apóstol Pedro también termina hablando ¿de qué? Del amor. Pero aunque la palabra de Dios aquí en la Reina Valera dice añadid, no es la mejor palabra que podemos utilizar ahí, porque no significa que entonces yo debo hacer como un checklist, ¿no? Entonces ya tengo fe, entonces ahora voy por la virtud. Ya tengo virtud, ahora voy por la paciencia. Porque si se tratara de eso, mi hermano, nos quedamos toda la vida en la fe y nunca pasaríamos a la virtud. Aquí, como en el fruto del Espíritu, se trata de todo, de hacer una compota, hablando de bebés, ¿no? De hacer
una sopa si quiere, que contenga todas esas cosas y que usted se pueda alimentar de eso, nutrir de todo eso. Hermano, eso tiene que ver con dinero, eso tiene que ver con lugar de privilegio o de reconocimiento en la iglesia, eso tiene que ver con dones espirituales, ¿no? Eso tiene que ver con carácter, puro carácter, virtud, hablando de santidad, de tener un conocimiento, que es relación con Dios, de tener dominio propio. ¿Usted sabía que todos tenemos dominio propio si hemos llegado a Cristo? Que ya no tenemos un espíritu de cobardía. Hermano, si usted no sabe, si no ha podido ejercitar el dominio propio, de pronto es que no sabe dónde lo tiene. Pídale al Espíritu Santo dónde es que tiene el botoncito de autocontrol y oprímalo todas las veces que sea necesario. Cuando se le quiere saltar, vaya y pin, autocontrol. Cuando quiere hablar más de la cuenta, uy, autocontrol. O cuando hay tentación, cuando hay pecado, use el autocontrol. Ahorita en diciembre, ay hermano, sí que va a tener que utilizar mucho el dominio propio. Casi que la mano va a tener que estar ahí. Tin, 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 tin. Autocontrol, dominio, dominio, dominio. Y no ceder a la cobardía, porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Carácter, 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 carácter. Hermano, cuando se vea tentado a ir al celular y pasar minutos y minutos y minutos y casi ya que horas dándole a los reels, dominio propio, hermano. Agarre su Biblia, agarre un libro y edifíquese. Cuando de pronto se acuerde que tiene algo contra alguien, vaya y resuelva el problema, vaya y resuelva la situación. Eso es madurez. Eso es madurez espiritual. Ir a mi hermano, a mi hermana y resolver los conflictos. Ah, pero es que él fue el que me ofendió. Usted es el maduro. Vaya. Vaya. Y sane las cosas. Se va a dar cuenta cómo va a empezar a crecer y crecer y crecer. Y me parece interesante que luego dice en el versículo 8, el apóstol Pedro dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si hacemos eso, si estamos nutriéndonos continuamente en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros y alimentándonos continuamente, vamos a empezar a crecer en todo eso. Si eso abunda, dice el apóstol, no nos dejarán estar como ociosos, o sea, vagando, perezosos, desocupados, como el mundo. No, desocupados. Dicen: no, es que no tengo tiempo. Mentiras. Ahí es un montón de tiempo, pero desperdiciado. Y dice que no solamente no estaremos ociosos, sino que daremos fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren conocimiento del Señor? Así que yo tengo unas preguntas para terminar, como para que se haga un autoexamen ahí, un autoexamen. ¿Eres un cristiano maduro? Seguramente nos falta a todos, ¿cierto? Seguramente nos falta a todos. El que levante la mano rápidamente y diga: yo soy un cristiano, seguramente le falta, hermano. Con que lo haya hecho, ya hay un indicio. Pero esta pregunta se puede hacer de otra forma, y es: ¿tienes el carácter de Cristo?
Porque esa es la meta. Esa es la madurez. Ese es el objetivo. Llegar a ser como Cristo. Hermano, lo que tenga que pasar, como el Señor quiera, las pruebas que Él quiera, las circunstancias como sean, todo eso lo está amoldando a usted, lo está moldeando a la imagen de Cristo. Esta mañana el devocional recordaba eso. ¿Cómo llegué yo al Señor? Y lo que es uno después de años. Y uno mira para atrás y uno dice, ¿en serio? Dios, porque yo, ¿a Él le plació? Pero ¿qué le vamos a presentar a Él? El mismo, perdón la palabra, no se me ocurrió otra en este momento, el mismo culicagado espiritual del principio, o alguien maduro, alguien que quiere ser cada vez más como Cristo, y que si le dieron en una mejilla, está dispuesto a poner la otra, por amor, por amor. Vivimos mostrando ese amor. Entonces le dejo un desafío, mi hermano, para que lo tomemos, no es solamente para ustedes, para mí también, y es a esforzarnos continuamente por crecer en todas esas características que menciona el apóstol Pedro, para demostrar esa madurez espiritual en nuestras vidas. Los dones muy importantes, muy necesarios, muy fundamentales para el crecimiento y la expansión del evangelio, claro que sí. Y clamamos y le pedimos al Señor, derrama de tu espíritu, y con él todos los dones espirituales. ¿Y cuántos dicen amén? Pero el fruto, porque muchos llegarán con dones delante del Señor, Señor, en tu nombre, pero Él va a decir, no los conocí, no había fruto. Eran esas higueras pura hoja y nada de higos. El fruto, hermano. Y eso se ve aquí, entre nosotros, relacionándonos unos con otros, hablando unos con otros, hierro con hierro, afilándonos para la obra del Señor. No permitamos que el enemigo venga y ponga división, venga y ponga esas cosas feas, ese carácter feo, esa mala cara, a menos que esa sea como yo, a que le tocó. Pero no lo permita, hermano. Lleve amor, lleve paz, lleve fe, paciencia, bondad, benignidad, todo el fruto del Espíritu a flor de piel, en su boca, en su pensamiento, en sus actitudes, en sus relaciones. No devolvamos mal por mal. No devolvamos mal por mal, sino bendigamos, dice el Señor. No maldigamos, sino bendigámonos unos a otros. Eso es ser maduro espiritualmente. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Así creceremos más en el conocimiento de Dios, dice el apóstol Pedro. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios, agradecidos, Señor, porque como nos decías al principio, Señor, en lo que compartía mi hermana Vanessa, Señor, tú eres un Padre de amor, y con amor nos hablas, a veces duro también, Señor.
Ayúdanos, Dios, a crecer espiritualmente. No queremos ser niños fluctuantes, dice tu palabra, Señor. Que los niños fluctuantes se los llevan para un lado y para el otro, y se los llevan las corrientes, las filosofías, los engaños. No queremos eso, Señor. No queremos perdernos, Dios. Queremos estar tomados de tu mano y crecer siempre, Señor, tomados de tu mano, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Pero no para hacer mucho, sino para ser como tú. Para ser como tú. Al final de cuentas, Señor, eso es lo que presentaremos delante de ti. Más que las obras, ¿quiénes somos nosotros verdaderamente? Amado Dios, yo te pido en esta hora que si hay disolución, que si hay contienda, que si hay división, que si hay peleas, que si hay malos entendidos, Señor, que tú cortes con eso en el nombre de Jesús, y que nos permita, Señor, con valentía, con madurez, Señor, acercarnos a la persona, al hermano, a la hermana, con el que tengamos el conflicto, Señor, y solucionar los problemas. Que con toda tranquilidad, que con paz en nuestro corazón, con amor, podamos decirle a mi hermano: hermano, pasa algo, está ocurriendo algo entre nosotros. Y que al final nos demos cuenta, Señor, que solamente es el enemigo el que quiere traer división. Porque tú lo que quieres es la unidad de tu pueblo. Porque tú lo que quieres, Señor, es que reine el amor tuyo en nosotros. Porque ese es el mayor mandamiento. Porque eso también lo decía el apóstol Pablo. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora ya dejé lo que era de niño. Y que caminemos, Señor, por ese camino más excelente, que es el camino del amor, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano.